Buenas tardes, mi nombre es Francisco Manuel Sánchez Lemos, soy el capitán del equipo Búhos del Bosque y bueno, soy jugador de Guarucua Chanacua. Parte de la riqueza cultural e histórica de Michoacán es la práctica del Guarucua Chanacueri, mejor conocido como el juego de pelota purépecha, deporte prehispánico que data de hace 3.500 años, herencia de las civilizaciones antiguas que hasta hoy en día se practican. Bueno, pues es el juego más antiguo que tenemos en Michoacán, data de 3.500 años. Y pues es el juego más representativo y pues podemos presumir que es el único deporte o juego prehispánico pues que se hacen campeonatos nacionales de él. Este juego no reúne a las grandes aficiones, ni cuenta con la atención mediática como otros. Sin embargo, el Guarucua, como también se le conoce, posee un gran simbolismo. Tiene gran relevancia en los pueblos incrustados en la meseta purépecha y para quienes lo practican. Pues para iniciar el juego, como ven en el fondo, pues se inicia con 3 golpes al bastón del contrario, el cuarto golpe a la bola. Siempre vamos a jugar por nuestro lado derecho, nunca por nuestro lado izquierdo para no golpear a nuestro contrario o algún compañero. Se necesitan al menos de 5 chanaris o jugadores por equipo, quienes disputan una pelota que tiene que ser trasladada hasta la línea contraria para conseguir la anotación. El duelo se realiza sobre una superficie rectangular de aproximadamente 80 metros de largo por 12 metros de ancho. La indumentaria para este juego es particular, por ejemplo el bastón, que está hecho a base de un tipo de madera con características específicas. El bastón de la Guarucua, llamado también Guarucua o Guacucutaracua, es un bastón especialmente cortado de los arbustos del tejocote, carash en purépecha, y que cortamos, por ejemplo, tiene que ser en luna llena para que la madera todavía conserve la savia y la dureza con la que se hace para el juego. Al momento de que se corta, le quitamos las espinas y se le deja la pura cortecita para que se pueda secar en 2 meses y permita el desarrollo del juego, antropométricamente cortado al tamaño de cada un chanario, cada jugador, de acuerdo a sus condiciones físicas. La pelota tradicional está elaborada a base de enequén y es encendida con fuego. Ya en la actualidad se utilizan otros materiales. Pero tradicionalmente lo hacemos con lo que es el lazo de enequén. El de centro se usa una pelota de hula espuma, de tenis, golf, cualquier tipo de pelota, nada más lo que ocupamos es un centro. Después con retazos de trapo la cubrimos, luego le ponemos cinta canela para cuando llueve no se nos torne más pesada nuestra pelota y por último pues un amarre de enequén y para que nos dure un poquito más nuestra pelota. La ropa de manta es común, tiene varias utilidades y significados para los jugadores, como protegerse del sol y distinguir la región o municipio al cual pertenecen. El uniforme Xucuparacua o Jucanscua es de manta, porque precisamente sentirán el calor con el que estamos jugando, tiene que ser adecuado a esas condiciones. Nuestros pueblos originarios lo colocan como parte de su indumentaria, pero además de que es más cómodo, la faja se utiliza para amarrarte y que no se te baje el tipichucua, el pantalón, se te cae el hecho de estar corre y corre, y el color de la faja identifica la región. El Guarucua en español se traduce como el golpeteo de 2 bastones. Lo practican por igual hombres y mujeres, principalmente en los municipios de Zacán, Comanja, Angahuan, Tiríndaro, Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Este deporte llegó a estar dentro de las disciplinas de la Olimpiada Nacional, ya que está presente en 22 estados de la República y ya se jugó en países como España, Italia, Holanda y Alemania. Se trata del deporte tradicional y autóctono de Michoacán. Por ello la importancia de rescatar y difundir esta práctica ancestral con torneos como el que se realizó el pasado fin de semana en Morelia en su 7ª edición. Eventos en los que más que sacar a un ganador, se trata de promover y recordar el juego purépecha. Imágenes de Noé Palmeño, Eduardo Morelos, Grupo Mármol informa.